Pois con esta música temos, lóxicamente, que poñer o punto en boca na mañá de Radio Culleredo e saudamos a Raquel Crespo e a Cristina Ramallo que volven como cada mércores aquí a traernos pois boa conversa con ese proxecto que mencionábamos pois ao principio do programa. Sempre que falamos de punto en boca lembramos esa idea que xurdiu de Raquel de que se convertiu en algo moitísimo máis grande que a vida. Iba a decir Raquel, que tal, meu día? Pois ben, ás veces penso, mima, disto fai xa, o sea, un ano. O sea, máis ou menos, dende que foi todo dos Luisa Villalta fai un ano, e dende que non teño casi vida social fai un ano, no, pero fai moito tempo xa. Sí, pasó tiempo, sí. Así que bueno, buenos días a todas y todos. Sí, buenos días, perdón. Sí, bueno, ha sido un hermoso día de miércoles hoy, así sí. que y estamos con invitada, así que bueno... Sí. Aí está un pouco tamén o asunto. Fai un ano que comezou todo isto, fai un ano que empezamos a pensar, bueno, digo empezamos porque agora somos moitos, pero estando soa na casa e dicía como avanzo con isto, pois de porta en porta preguntando a xente que se dedicara a costura, talleres e demais, e unha das persoas que primeiro me abriu unha porta a min para coñecer o seu lugar de traballo, a súa vida, foi Rosi, que estivo con nós, de feito, que ten un taller, que ten unha escola, foi destas persoas que abriu o seu mundo para min, invitándome a café, ademais, porque invita a todo o mundo a café, e cando das primeiras veces que fun ali, deixoume falar con alumnas que estiveron abertas a pois contarme a súa vida ou porque estaban ali, e unha das persoas que máis me chamou a atención porque fala tanto como a min, eu creo, ademais, e pola súa historia en xeral foi Rosi, que está hoxe con nós. Hola, Rosi. Hola, que tal? Rosi Novas, la outra Rosi Vadillo. La profe. Esa mesma. Encantoume a túa historia, lembro perfectamente dábame incluso un pouco rabia desto, porque inevitablemente se me ia a cabeza a querer saber o que contaba Rosi, non que o demais non me interesara, pero a túa forma de contar e sobre todo un dato. Vou preguntar agora por que coses e demais, pero despois quero lembrar, Hospital de Bonecas, Hospital de Muñecas. Para min iso quedou grabado na cabeza. E nada, bueno, Rosi, contanos, quen esti e por que coses, non? Bueno, a ver, yo me dediqué a la enseñanza toda la vida, soy profesora, pero como afición siempre tuve la costura, pero es que yo desde niña me he criado viendo a mi madre coser en su máquina de coser. Cuando yo tenía 5 añitos, mi madre, que cosía en aquellas máquinas que eran de pedal, yo recuerdo que ella se compró la primera superautomática que salió, que era de Alfa, con su motor, que la conservo. Entonces, yo me sentaba, ella era una máquina con puerta, y yo me sentaba en la puertecita y yo hacía como que cosía allí donde ella tenía los ovillos y tal. Entonces yo vi siempre a mi madre coser. Y yo empecé a coser pues con 18 años, hombre, ya de niña, hacía cositas en el colegio que yo las veo y digo, caramba, esto lo hice yo con 7 años. Aquellos pañitos de vainicas que los tengo enmarcados, vainicas de araña, que digo, caramba. Y mi profe siempre decía, es que tienes mucha habilidad y tal. Pues igual era verdad, porque con 7 años yo era más asombro de haber hecho aquello. Y luego siempre vi a mi madre coser. Y yo siempre fui cabezona, y cuando empecé a salir de noche, pues en los bailes de fin de año, yo quería llevarme pues mi traje largo y tal. Y me decía mi madre, bueno, pues vamos a comprar. Le digo, de eso nada, son carísimos, me lo voy a hacer yo. Pero ¿cómo te lo vas a hacer tú? Que me lo voy a hacer yo. Entonces, pues lo típico, me compré una tela de lamé, porque se adaptaba al punto. Entonces, un palabra de honor y una banda hacia atrás, y con fiso de embalar. Uh-huh. Lo pegué en la tela, por un lado por el derecho y por otro por el revés. Con eso recorté como hojitas y me hice 2 flores para poner aquí en el cuello. Ay, qué bueno. Mi traje llamó la atención muchísimo. Y yo estaba con amigas, pues bueno, que tenían una posición económica estupenda y llevaban trajazos de y todas. Ay, tu traje. Bueno, así fue. Empecé los siguientes fines de año haciendo, y por el burda, porque cortaba los patrones y tal. Bueno, de esas cosas. Y yo como era cabezona, y mi madre, tienes que coser, no puedes estar sin el dedal, bueno, de estas cosas. Ella me enseñaba, ella era una grandísima, ¿cómo decirte? Es que tú le veías aquella máquina de coser y volaba, era maravilloso verlo. Mi madre, os cuento un poquito la historia de ella, ¿os gusta? Por favor, claro. Avanti. Mi madre empezó también pues cosiendo de jovencita en un taller de costura, y entró
a trabajar en la camisería Gala, que fue, bueno, lo más aquí en La Coruña. En esa camisería es donde entró Amancio Ortega de niño de los Recados. Esto es una anécdota. Mira. Vale. La camisería Gala, que era su dueño don José Porto, bueno, pues mi madre entró allí, debió entrar con 18 años a trabajar. A los 21 ya la hicieron encargada de 50 mujeres. O sea, ella era una crack. Ella tanto te desmontaba una máquina como tal, tenía que llevar el control de todas las mujeres, tenía que llevar... Claro, os voy a contar un detalle curioso que me contaba ella. No solo hace falta ser honrado, sino que hay que demostrarlo. Yo solo mamé en mi casa, ¿no? Y mi madre contaba que cuando le daba a las operarias, pues le repartía los hilos, las telas para hacer las camisas. ¿Cómo era posible que a algunas o a la mayoría les durara pues aquellos bobinas grandes de hilo para tantas camisas y a una nunca le llegaba el hilo, nunca le llegaba? Entonces mi madre se dio cuenta que cuando iba al baño ella escondía las bobinas y se las llevaba. Y entonces mi madre, para coser ella en su casa, compraba hilo de otra marca diferente de la que se usaba en la fábrica. Porque decía, no vaya a ser que un día venga una amiga a casa y crea que yo he robado el hilo. Se preste a dudar, claro, exacto. Esas cosas tal. Bueno, la honestidad, entonces, claro. Con 21 años fue encargada, siguió la amistad toda la vida. A los 23 mi madre se casó, pero le pidieron por favor que siguiera trabajando. Y siguió hasta que tuvo a mi hermano, a los 25. Y... siguió la amistad, fueron padrinos de boda, padrinos de mi hermano. Bueno, seguimos la amistad con los hijos. Soy la hija de ellos, tiene 91 años. Yo me sigo viendo, es muy bonito. Eso se mantienen esas cosas que eran fidelidad, de verdad, ¿no? Bueno, ¿qué más quieres que te cuente de la costura? Porque yo me empezaste a preguntar, que yo cosía ya desde niña. Y sí, nos quedamos en eso de que te hacías los vestidos y que no, surgió en principio como una necesidad de verte bonita cada sábado para salir y demás, ¿no? Y luego cómo continúa, ¿no? Esta cosa de... Y bueno, y lo primero que empecé a coser antes de los vestidos, me compré una tela de 1000 rayas, la gente que cose sabe lo que es la raya finita. Sí, sí. Para yo poder ir por la rayita cosiendo, porque si no me torcía. Eso es. Entonces, claro, yo veía a mi madre coser con aquella velocidad y yo a cámara lenta por la rayita, pero así aprendí. Y lo primero que hice fue una camisa. Desmonté una camisa y la patroneé y la copié. Y bueno, pues de esas cosas. Y así, y después me pasé a los vestidos y ya luego siempre por el burda yo me seguía haciendo mi ropa de soltera. A mí siempre me gustó mucho diseñar. Digo burda, para que non sepa. Es una revista, ¿no? Es una revista. Digo, porque hai xente que tal vez non... Es una revista que fue que tiene súper patrones, famosa, ¿no? Y venía Sí. con sus patrones. Que hoy en día también está la revista Sí, pero Patrones, existe, ¿no? yo creo O sea, que existe quiero decir, el burda, está... ¿eh? Sí, yo creo que sigue existiendo. Bueno, pues así era. Entonces, a mí me gustó siempre mucho diseñar. Entonces, a mí me costó mucho cuando después me casé, ya trabajaba, yo soy profesora, y después tuve a mi niño y yo decía, ¿de dónde saco tiempo? Yo me llevaba siempre trabajo para casa del colegio, o sea, era imposible. Entonces me costó mucho hacerme a la idea de que yo iba a comprar un vestido, pero es que yo a lo mejor, por decir algo, imagínate, pues lo quiero de cuadros y que tenga los bolsillos de lunares, por decir algo. Sí. Tú no puedes ir con esa idea preconcebida a comprar, porque no lo va a ver. Entonces venía frustradísima. Y cuando ya mis hijos crecieron, volví a hacer. Eso cando... Me diseñé mi traje de novia. Cando me lo hicieron, pero diseñáchelo ti. me lo hizo mi suegra, que era una grandísima modista de trajes de novia, de cosas de comunión, de trajes de comunión, pero lo diseñé yo. Sí, digo sí, que é unha pasada cando isto con calquera cousa, non, oficio, traballo, pero que pensas cando entrenas o ollo, cando hai un hai moito detrás o estudio do oficio como que difícil é, non? Pois mercar outras cousas ou aceptar, porque claro, inevitablemente eres máis exixente. Claro, ¿no? Me costó muchísimo porque claro, yo iba a comprar y venía frustrada, es que no hay, lo que me apetece es que no hay. Claro, no hay porque eso está en mi cabeza. Entonces, bueno, pues con los años, cuando ya estuve más libre, pues otra vez a través de una amiga que me dijo, oye, me voy a un taller, me regaló una bufanda y era una persona muy, muy trabajadora, una profesora muy buenísima, pero se pasaba la vida trabajando. Nunca le vi hacer una labor y un día me regaló una bufanda y digo, ¿y esto? Y dices que estoy yendo a un taller que hay costura y tal. Y iba un día a la semana y digo, pues voy a ir solo por verte y poder estar contigo.
De ahí surgió un grupo de personas que nos juntamos, un grupo humano maravilloso. Hoy, por hoy, seguimos juntas, salvo una que se marchó, pero en realidad seguimos juntas, y ese taller se cerró, nos fuimos a otro, ese también se cerró y acabamos en Rosy, afortunadamente, porque es maravilloso. Que es una maravilla, porque es una maravilla como persona y como el taller, ella siempre con una sonrisa, eso es maravilloso. Además hai como moita comunidade. Hai muchísima. Entonces nosotros fuimos un grupo, le pedimos que nos diera un día para ir las amigas. Entonces es un día que nos juntamos, eso es terapia. Eso es maravilloso. Qué bueno, es que es mucho mejor que ir a un psiquiatra, verdad? Bueno, e ti tes un don que eu sí que lembro, de feito teño grabado en vídeo, tengo un don para falar e coser, pero eu estaba eu dicía, mi madriña, ojalá, vamos, eu que cando falo no taller necesito estar soa porque senón me distraio. Me gusta coser con gente, cocinar con gente, qué bonito. Con amigas. Bueno, ese grupo sigue ahí y nos vemos, pero la suerte es que nuestros maridos, parejas, pues se llevan de maravilla y hoy pues somos amigos. Claro, eso es maravilloso. Me fui del hospital de Muñeca. Ahí, mira, eso, queremos volver. Vale. Eso quería volver. ¿Qué hospital de Muñeca? Sí, eso, conta. Eso es un recuerdo preciosísimo. Cuando yo era pequeña, lo recuerdo perfectamente, en la calle, es la Franja, es la calle que llega a María Pizza, esa calle de vinos. Bueno, ahí había un puesto que era un comercio que tenía un escaparate que yo que sé que podía tener aquello pues 2,5 metros más o menos, y ese escaparate era curiosísimo porque tenía como si fuera un graderío y ahí tenían colocadas las cabecitas de muñecas diferentes, cabezas, había piernas, pero no era nada tétrico, al contrario, era una cosa que era bonita verlo. Entonces allí la gente podía llevar sus muñecos a arreglar. Y allí también vendían todo para que tú te pudieras hacer una muñeca. Entonces os voy a contar, que era por lo que te conté esta historia, que es muy bonita. Pues yo tendría, pues no sé, 6 añitos o 5. Y yo había pedido una nenuca, porque era cuando empezaban las nenucas, o 5, 6, 7, 6 tendría como muchísimo. Vale. Entonces mi madre me puso un cochecito de estos tipo Arrue, que era un lujo. Yo ahora veo esas fotos y digo, fíjate mi madre, en aquellos tiempos, bueno, ella me vistió todo el cochecito, las colchitas, las sábanas, todo y tal. Y ella fue a la tienda de muñecas, compró una carita, que es una delicia. Yo conservo esa muñeca. Y con el cuerpecito de trapo, que lo hizo ella, luego se le ponían los bracitos, que eran de goma, y las piernitas. Pero está hecho maravilloso. Yo me enteré con los años que eso me lo había hecho mi madre, ya de mayor. Y entonces, tú te podías hacer la muñeca que quisieras. Y me acuerdo que ella le ponía, pues eso, tela de vestiditos míos, en una muñeca. Entonces, yo en el primer momento me decepcioné porque no era una nenuca. Y claro, pero luego fui felicísima con mi pochita, que yo le puse la pochita. Tenía sus pendientes y todo, una preciosidad. Bueno, yo iba con esa muñeca por la calle y llamaba la atención, era única, evidentemente. Y con los años, que esto es creo que es de lo más bonito de la historia, le digo, mamá, lo de la pochita, que tanto me gustó, pero yo quería la nenuca, y me dice, nena, la nenuca era una muñeca bastante cara. Tu hermano, yo tenía un hermano ya estudiando en Barcelona, estamos hablando de los años... Pues el año 61, 62, eso ya era una cosa muy extraordinaria. Y entonces decía, y éramos 3 hijos, que una niñita había fallecido por desgracia, éramos 3. Entonces decía mi madre, a ver, teníamos que andar muy justos, tu hermano en Barcelona, tú tal. Entonces yo te hice esto porque me salía pues mejor de precio y a mí me pareció más bonito, más único. ¿Cómo no con la edad no valoras que eso es una joya? Porque esa muñeca no es solo... Esa muñeca es el amor que mi madre puso en hacerla. Son las madrugones que ella se pegaba para coser antes de que nosotros nos levantáramos, para no verla hacerlo. Sí, ese tiempo que te le dedicó. Esa maravilla. Qué bonito, qué regalo te dejó. Recuerdo, Raquel, que te conté otra cosa que te había encantado de mi madre. Ay, a mí todo seguro. Yo si quieres te lo cuento. Conta. Mi madre, ella quería estudiar.
pero en aquellos tiempos, pues, la guerra, no sé qué, bueno, fue complicado. Cuando ella empezó a trabajar, ella se pagó un profesor particular. O sea, fíjate qué mérito, para seguir adelante. Vale. Y ella iba a un taller de costura. En ese taller de costura, su maestra de costura, por lo que ella me contaba, era una persona maravillosa y que creaba, pues, un gran vínculo con las alumnas que tenía. No sé si con todas, o con mi madre, desde luego, hizo una gran amistad. Y mi madre me contó, fijaros qué cosa más, a mí es que me alucina esto, cómo se protegían las mujeres entre ellas. Mi madre me contó que cuando ella se casó, su profesora le regaló un diafragma de plata. Y yo digo, mamá, ¿y eso qué era? Pues eso era un diafragma, ese diafragma era para no quedarte embarazada. Tú fíjate, en aquella época, cuando, pues tú sabes, a ver, en la iglesia todo el mundo, los hijos que Dios quiera. Mi madre, muy inteligente, decía, los hijos que yo pueda tener. Entonces, quiero decir, ese regalo, fíjate qué cosa, ¿no? Ya, sí, claro, tal. Y en el taller de costura, entre todas, le hicieron a mi madre un camisón de boda, que yo nunca vi una cosa tan maravillosa, toda incrustada, un camisón de crepe impresionante, con incrustaciones todas hechas a mano, se lo hicieron entre todas. Fue muy bonito eso. Y ese regalo a mi madre le valió, no es broma, para tener los hijos que ella quiso tener. Exacto, sí. Cuando para decidir. En aquella época, claro, Eso decías que a mí no me va a venir el cura a comprarme vuestras botitas en el invierno, ni los abrigos, ni nada. Exacto. Entonces sí. yo los hijos que yo pueda tener y teneros bien cuidaditos. Exacto, para tener la libertad de decidir. Y en aquella época que tú decías, soy creyente, sí, yo voy a la misa, todo eso, pero yo tengo mi capacidad de criterio. Eso es, qué bueno. Que otra gente, ya sabes que era épocas que a veces había... yo se tenía amigos con 17 hermanos. ¿Qué? Así como te lo cuento. Qué barbaridad. Así, qué importante encontrarse con la persona indicada, ¿no? ¿Verdad? Qué bonito eso. Exacto, o sea, se unían para la costura. Eso es. Pero era mucho más que eso. Era mucho más que eso. Sí, hay una fidelidad, una unión, un compañerismo. Y ayudarse. Y decir, mira, con esto consigues... Que si no, mi madre, que en aquella época... A ver... tamén pensemos no valor do agasallo, do regalo. Quero dicir, hoxe en día o fácil é regalar cartos. Efectivamente, o sea, fue pensar en algo que fuera tan positivo para su vida, porque, a ver... Sí. Hoy en día esa ayuda entre mujeres se llama sororidad, ¿no? Sí. Ser sororas, ¿no? Esa cosa, porque toda la vida se ha hablado de la fraternidad, incluso en la Revolución Francesa, los hombres son muy fraternos, pero nosotras también tenemos este tipo de ternura entre nosotros y de sororidad que hay que rescatar sabes también. Que tenemos también la facultad de hablar entre nosotras, contarnos nuestros problemas, ayudarnos. Sí, así que... Es que los hombres se guardan más las cosas. Eso es, sí. Pero nosotras... Ahí a transparentar todo y a sacar todos nuestros miedos y nuestras cosas. Y eso es maravilloso. ¿Quieres que te cuente algo más? Sí, yo tenía una preguntita respecto de si hubo en algún momento en tu vida, que sé que sos profesora también, pero si hubo esa vocacional. Exacto, esa disyuntiva. La enseñanza pública, ¿no? Decir, siempre. bueno, en vez de profe, si te planteaste alguna vez decir, bueno, esto va a ser un trabajo en la No, costura. jamás. Nada, nunca, siempre fue el primer. ¿Por qué? Claro, ¿por qué? A ver, yo era mira, yo con 5 años decía, quiero ser amazona o profesora. Ay, qué lindo. Como era muy canija, mi padre, aunque me llevaban a la hípica, que él era militar, pues me llevaban a aprender a nadar y yo veía los caballos, yo quería y decía mi padre, vamos, que te pisan, te caes y ni se enteran, porque era muy chiquitita. Entonces, los caballos nada. Entonces, lo tuve claro que a mí me gustaba la enseñanza desde siempre. Siempre me gustó transmitir mis conocimientos, lo sigo haciendo, me gusta. A mí también, sí. Y entonces, pues hice mi carrera y cuando salió la oposición por infantil, que era mi verdadera vocación, aunque yo tenía la especialidad de filología francesa, pues dije, pues ahora me presento a la oposición. Y desde entonces, desde el año 83, pues fue mi vida hasta que luego lo tuve que dejar por un problema de salud gordo. Pero... O sea que siempre ha convivido contigo, lo de la costura es algo que... sí, pero como un ocio, jamás en mi vida... Lo planteaste como algo de... No, ni tuve comercial. nunca tampoco... ¿Qué va? O sea, mi vida era otra y yo me defiendo para hacer chapucillas y para tal, pero no, ¿qué va? Vale, eso se lo dejamos a Rosy. Bueno, pero te conecta, ¿no? Me conecta y me encanta y pues hago mis... historias o me hago te vincula le sigo haciendo, pues le hice trajecitos a mis nietos,
Claro, un pouco tamén, claro. falaba con Cris que isto pasará, xa aviso, vai pasar dentro dunhas semanas, que a importancia non da persoa que vive isto. Falamos moitas veces do oficio, da persoa que leva toda a vida dedicándose a isto, pero que hai que darlle importancia á costura simplemente como hobby, como paixón, como... Efectivamente, como opción, sí. a veces de quiero esto, no sé si lo voy a encontrar, o no sé si me lo puedo comprar, y te apetece hacerlo tú. Exactamente. O como decía hace un rato, como recurso terapéutico, decir, bueno, mira, si estás aburrida, estás sola en casa, vete a armar un grupito de amigas y mira, vas a me tener... podéis creer, yo a veces... pues a veces se lo decía a las amigas y a Rosy. El año pasado, pues lo típico, llegó una de nuestras compañeras, tenía muchas telas, entonces empezó a, mira, coger lo que queráis y tal. Bueno, pues yo con una tela, que yo no tengo dudas si eso no era un forro, me hice, pero era muy bonito, me hice una tela tornasolada, granate, me hice una camisa que me llevó la vida hacer la camisa, porque era con doble vista para que no se vieran los botones, la falda. Bueno, tan bonito quedó que luego tuve una boda y me dice, llévate eso. Llamó la atención. A lo que voy, que si tú te pones a echar cuentas del tiempo que a mí me llevó ese traje, yo me compro un traje de Armani, porque si me llevó 3 o 4 meses terminarlo, me compro un traje de Armani y ya está. Pero es lo que supone la terapia de ir. Es el rato, que yo mi rato de los... que vamos toda la mañana del viernes. Nosotros cogemos doble taller. Vamos toda la mañana del viernes. Yo eso salvo por una cosa excepcional, como ahora que este fin de semana me voy a Madrid, si no, yo no dejo de ir a costura. Claro. Ahora uno retomé desde el verano porque no puedo. Porque en septiembre, pues a veces tengo a mis nietos, otros los tuve, pero por circunstancias, pero si no, no me lo pierdo. O sea, es que es un rato que es absoluta terapia. Sí. Es algo propio, un recurso propio, ¿no? Que ya es felicidad bien, estar allí, después te tomas el cafetito con tus amigas o siempre. Rosy a las 2, porque le preguntan al profe y también a mí, como me gusta mucho. Siempre, a ver, ¿y qué haríamos con esto? Y tal, ¿y qué le pondríamos aquí? Es muy bonito. Qué lindo. Porque todas las prendas que se hacen en el grupo, pues todas las hemos, a ver, pruébate, a ver cómo te queda. No, pues así no. Pues además, sabes o bonito de outra maneira. De tema comunidade. A mí pasoume traballando, falabas ti disto no inicio, o inxenio. Desenvolver o inxenio, a creatividade. A min pasoume de saber que teño que facelo desta maneira, porque é como ten que, bueno, como me ensinaron a facelo, como creo que se ten que facer, de repente ter un compañeiro ao lado que tal vez non é técnicamente tan perfecto, é máis, vou dicir a palabra un pouco máis chapuzas, é dicir, tío, pero consegues moito antes o resultado, acabas de darlle a volta, é moito máis sinxelo, efectivamente, a veces lo que non se te ocurre a ti, pues se le ocurre a outro, e dices, pues mira que buena idea. Sí, pues ya está. Porque pensamos que o que leva sendo así toda a vida ten que ser así toda a vida, pero non ten por que ser. Entón é guai cando compartes, non? Compartes e descubres. A mí, mira, yo en casa hago poco de costura, yo tengo compañeras que son muchísimo más hacendosas, bueno, yo tengo otras cosas y, en fin, y ellas tiran mucho a veces en casa, en ratos, tal. Yo sí puedo, sí, pero si no, mi rato de felicidad de ir a hacerlo es allí, ese rato. Claro. Entonces eso es maravilloso. Qué bonito. Y mira, aprendí que cuando mi madre, por desgracia, que nos dejó ahora en noviembre, con 105 años, que no es poco. ¡Caray! Sí, que no es poco. Pues estuvo con demencia los últimos años y estuvo casi 18 en una residencia maravillosa como familia. Yo allí me di cuenta que la gente que tenía habilidades, que calcetaba, que cosía, se le pasaban las horas mucho mejor que otra gente. La veías con manos cruzadas hasta que a lo mejor pues estaban haciendo alguna actividad, pero el tener una cosa que a ti te entretenga y te dé felicidad, eso es maravilloso. El cerebro en funcionamiento. Y mi madre, cuando ya estaba, que ya ni cosía, estaba allí ya bastante tal, recuerdo que un día, yo acompañándola, estuve haciendo el bajo de unos pantalones y le digo, ¿qué te parece? A mano. ¿Qué te parece? Y ya no hablaba mucho y me hizo así con la mano. ¡Buah! Como dice, ¿será posible? No está muy bien. Y ella, sí, es que teníais que ver qué manos tenía, aquello era maravilloso. Maravilloso. Claro. Tengo otra amiga que va a costura, que también su madre hizo unas cosas que, cuidado, qué impresionante. De unas sábanas que yo no vi una cosa igual, las puntillas hechas pero con hilo
pero con hilito como de coser. Sí, sí, sí. O sea, Qué trabajo. impresionante tamén. Claro, isto é unha pasada. Falamos, vamos ter que ir rematando realmente, eu creo, pero isto outro día bueno, unha das miñas radicaladas cambios así. Outro día falaba cunha amiga que lle dicía: "Tía, cada vez caen máis avións." E dime: "No, Raquel, é que cada vez a primeiro redes sociais vemos moitísimo e cada vez hai máis aviones, ¿no? Entón é normal que teñamos máis accidentes porque a proporción. E pasa igual cando falamos de costura nun sentido de é que miña nai cosía, miña boa, é que antes cosían moitísimas máis. Entón, a maioría das mulleres. E é maravilloso ver que realmente notase cando ti colles unha prenda da tua boa ou de fai 40 anos, que a calidade, las terminaciones, unha maravilla. Claro, los tejidos eran maravillosos antes, non eran de esta moda de usar y tirar. La moda duraba, la ropa duraba muchos años. Mi madre me contaba, mi madre, y lo haría todo el mundo, en aquella época le daban la vuelta a los cuellos de los abrigos y a los cuellos de las camisas cuando se estropeaban. Sí, sí. Era lo propio, ¿no? Aprovechamiento. Claro. Antes era, pues, tu ropa de los domingos se vestía de otra manera. Hoy vestimos prácticamente igual, todos los días. Uniformados estamos, sí. Sí, es más, a veces el domingo es cuando vistes, si por tu trabajo tienes que ir más arreglado, el domingo es cuando vistes más de chándal. De chándal, de vaqueros, de tal. Antes era al revés. Sí, para ir la ropa de los domingos y tal. Bueno, pues Rosy, creo que deberías de volver algún día, sabes, cuando quieras, a tu casa. Cuando queráis, puedo aportaros cosas que me vaya acordando. Nota esa esencia de profesora, de saber contar, saber transmitir. Os voy a contar una cosa muy breve que os va a gustar. Cuando tuve mi primer destino, que estuve 15 días, y después conseguí una permuta y me fui para Vigo, porque estaba allí en el Quinto Pino y había otra profesora que quería irse para allá. Vale. Y yo me fui para Vigo en una permuta. Y yo ahí tuve un quinto de primaria. Había 2 quintos y yo cogí un quinto. Entonces, teníamos una hora a la semana que era de libre disposición. Yo podía hacer en esa hora, enseñarles lo que quisiera. A mí se me ocurrió que era muy importante, porque tenía niños desde 11 hasta 13, había repetidores y casi tripitidores, algunos de 13. Tripitidores. Era una zona un poquito marginal en Vigo. Y bueno, niños un poco, pues pobriños, pues mal atendidos. Sí. A ver, cada contexto, con un contexto un poquito así. Pero allí fui muy feliz con aquellos críos porque me los gané. Y una de las cosas que pensé fue, a ver, ¿y si os enseño en el rato que tenemos, os gustaría que os enseñe a coser y a calcetar? Mira, fue unánime, niños y niñas. Entonces, les enseñé a calcetar, les enseñé a coser botones. Dije, vosotros tenéis que saber coser un botón, porque a lo mejor algún día os vais a vivir fuera, mamá no está, tenéis que saber coser un botón o coser un bajo de un pantalón. Les encantó. Y con la calceta igual. Hicieron jerseys y fue maravilloso. Qué y vino, lindo. Cuando acabó la clase, vino un niño que era muy bravucón, que era un tal, y fíjate cómo me lo gané, se me acercó y dice, profe, te puedo contar una cosa, pero no se la digas a nadie. Cuenta, cariño, cuenta. Pues mira, yo sé calcetar y este jersey me lo hice yo. ¡Ay, me encantó! Y yo que lo veías así, que dice, este va a calcetar. Y dije, pues yo te voy a contar un secreto, tampoco se lo cuentes a nadie. ¿Te gusta el jersey que llevo? Y me dice, sí. Pues este me lo hizo mi novio. Y se quedó, y entonces digo, pero esto es un secreto compartido, ¿eh? Sí, mientras estaba esperando, bueno, el resultado de su fin de carrera y estaba histérico, era cuando, la época aquella que decían que, ¿quién era el presidente de los Estados Unidos que calcetaba? Bill Clinton, creo, era Clinton, sí. Pues él también se puso a calcetar. Y compartimos aquello, oye, me lo gané. Y a partir de ahí el niño cambió por completo. Fue fantástico. Claro, qué lindo, sí, qué buena, qué hermosa historia. Hermosa. Sí, muy bonita, muy bonita. Sí, sí. La verdad que sí. Pues moitísimas grazas, Rosy. Gracias. Quero rematar o día de hoxe dicindo, como acaba de decir Rosy, o feito de facer, de entreterse, onte foi un curso de pinta tu cerámica, pois apoia que vayades a pintar cerámica. Sí, yo lo he hecho tamén, es moi bonito. É o tema de facer. Todo lo que sea con las manos. Tal cual. Y resultados tangibles. Da moito placer. Así que animamos... Buscar recursos, ¿no? Para tener recursos para salir a veces del encierro y de las cosas que... Sí, ¿no? Y de no
Yo es que la palabra aburrimiento en mí no la concibo, porque a mí no me da tiempo a todo lo que quiero hacer. Totalmente de acuerdo. Eso es fantástico, ¿no? Porque a veces digo, ostras, tengo estrés de tantas cosas que tengo que hacer. Pero... Sí. Como meu pai xubilado, papá, estoy estresado porque no me da tiempo. Pero si estás jubilado, sí, pero tengo moita vida, ¿sabes? Mira, yo llevo años jubilada, ya os dije, por la espalda y tal. Y hace no mucho dije, bueno, cuando me jubile voy a hacer no sé qué. Y luego pienso y digo, ¿pero qué dije cuando me jubile? Claro, me decían, Rosy. Digo, sí. Quiero decir, como mi nivel de actividad es tan grande, yo no tengo la sensación de estar jubilada. No, tengo otro tipo de trabajo. Ahora no remunerado, pero trabajo. Hacer cosas. Qué bonito. Es así. Muchas Qué gracias bonito. por estar Sí, aquí. Nada, ha sido un placer. Gracias. Bueno, Fran, ¿qué? Aquí... Nada, poñemos punto en boca. Punto en Gracias. boca. Ata semana que ven. Bicazos. Gracias. Adiós, gracias.